¿Cómo están? Hoy en este episodio nos tocó estar con nuestro pastor, el pastor Gerardo Yarto, mi papá, también pastor, y es un gusto poder platicar con él, que nos cuente. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Dave, qué gusto, la verdad. Y la verdad es una gran bendición poder compartir este tiempo y poder compartir las cosas que hemos visto Dios obrar. Es increíble. Cada vez que Dios nos manda y que obedecemos, Dios, la verdad, nos sorprende cada día. Ahorita estamos en nuestro congreso de Youth Legacy, estamos viendo cosas increíbles, estamos viendo a los adolescentes prendidos, estamos viendo a los jóvenes tocados, aún vimos niños dando profecía, aún ministrando. Chris Overstreet y cayó sobre el poder de Dios. Chris, estuvo increíble. Y también entendemos que, bueno, primero queremos honrar esa parte de ustedes, ¿no? Porque tienen el corazón de que los jóvenes sean tocados, de abrir este congreso y permitirnos tener este congreso que está en su corazón de ustedes. Mil gracias por eso, porque sabemos que viene de la cabeza de esta casa, y ese es el corazón de la casa y es el corazón de ustedes por los jóvenes, ¿no? Entonces queremos honrar eso, darles las gracias y también honrar esa parte que tienen de empoderar a los jóvenes y empoderar a la gente para ver el poder de Dios y ser usados ellos y ver el poder de Dios fluir a través de ellos para sanar, porque entendemos que ya el mover de Dios no es nada más de una persona, sino es para todos. El empoderamiento es para todos, la sanidad fluye a través de todos, la liberación es a través de todos, porque Dios nos mandó, Jesús nos mandó a eso, a sus discípulos, y nos dijo: cosas mayores ustedes harán que nosotros, ¿no? Entonces estamos muy emocionados porque aparte se viene el viaje de misioneros que van a ir a Europa, van a ir a Bélgica a ministrar, van a ir a Austria, y van a ir ¿a dónde más van a ir? A Tarifa. A Tarifa, España. Ahí por Gibraltar vamos a estar por ahí. Está increíble, los chavos están muy emocionados y quisiera que nos compartieras y también nos ayudaras a animar a esta generación a decirle sí a Dios. ¿Y qué pasa cuando le dices que sí a Dios? Primero, es nuestra pasión, tanto de la pastora Lupita como mía, y obviamente de todo lo que es la casa, por supuesto de empoderar a aquellos que tienen el punto de seguir a Jesús. Jesús es increíble, y cuando tenemos la oportunidad de llevar equipos hacia afuera, hace muchos años escuchamos una palabra profética diciendo que Dios iba a utilizar a los mexicanos, y no somos nacionalistas realmente. Lo que creemos es que es el tiempo nuestro, y creemos que Dios tiene en cierta manera una invitación para experimentarlo, y es increíble experimentar a Dios aún en otras culturas, y hemos tenido la oportunidad de estar viajando. Y bueno, este próximo tiempo vamos a estar, como ahorita decía, vamos a estar en Bélgica, vamos a estar también un tiempo, vamos a estar una temporada, también vamos a estar en Tarifa y en España, y luego vamos a estar en Austria. Y bueno, Dios nos está abriendo. Posiblemente Egipto. Hay una posibilidad de ir a Egipto. La verdad, estamos emocionados. Sí, sí. Y lo que hemos visto realmente nos impacta. Y yo quiero decirte algo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú das un paso, Dios te sostiene cuando lo das hacia Él. Es increíble. Yo me acuerdo cuando Dios nos profetizó que íbamos a llevar jóvenes. Para mí me parecía muy difícil creer que jóvenes mexicanos, por ejemplo, pudiéramos ir o pudiéramos llevar un grupo a Europa. A veces, obviamente, pensar en un grupo para Guadalajara o para aquí, para México, pues era un desafío. Pero de repente Dios nos desafió a algo mucho más grande. Y me acuerdo con una palabra profética que vino sobre mi esposo y mío, ¿sí? Y la escuela sobrenatural, y llevamos gente a Europa. Y era increíble. ¿Por qué? Porque volteábamos con ellos y decíamos: estamos aquí. O sea, de repente algo se abrió impresionante. Y no es nuestro primer viaje, ya es el número 4, ¿sí? Que hemos estado, y realmente es increíble. Y sobre todo ver cómo el Señor utiliza a chavos, ¿sí? Que tal vez no se pensaban que podían caminar en eso, y de repente empezar a ver cómo Dios los usa en palabra profética, en sanidad,
comunidades, en cómo predican el evangelio en otro idioma, con traductores, por ejemplo, y aún con el teléfono. Y la gente recibiendo a Jesús en lugares que decían que no era posible, y de repente ver a Dios obrar. Es increíble. Es increíble. Oye, ¿y cuáles son de esos testimonios que tú dices nos han marcado en estos viajes? Wow, ha habido testimonios impresionantes. Me acuerdo de uno realmente que a mí me impresionó, porque me encanta ver a Jesús sanar. Sí. Porque una de las cosas es el gozo que tiene la persona cuando recibe la sanidad. Porque obviamente la enfermedad pues es una opresión y realmente ver a Jesús sanar. Y había una persona, y voy a contarlo de esta manera, estamos en una iglesia, sí, que después se convirtió en unas iglesias bases que vamos muy seguido ahí en Bélgica, en una ciudad llamada Wahem, o no me acuerdo, no me recuerdo el nombre exacto, cómo se pronuncia, y de repente Dios enseñándonos y enseñándome a seguir los impulsos del Espíritu, estoy ministrando y de repente me duele el oído, comienzo a sentir un ruido en el oído, un silbido en el oído y me duele. Entonces yo pregunto, en este momento estoy predicando, ¿por qué me duele el oído? Y de repente escucho que Dios me dice, alguien está siendo sanado del oído. Y me acuerdo que me paro y digo, ¿hay alguno que está sanado del oído? Y no había nadie. Y bueno, pues tú sigues predicando, claro. tú sigues ministrando y de repente me vuelve el olor del oído. Y yo digo, ¿alguien más? Y bueno, lo hice 2 o 3 veces y bueno, pues no apareció la persona. Y de repente un niño se levanta en el llamado que hice para ver quién nos dolía el oído. Viene un niño, y oro por él, pero me doy cuenta que el niño no es la persona. Y bueno, termina el servicio y pues ya, pues bueno, al final de cuentas, pues uno dice lo que Dios o lo que uno piensa que Dios está diciendo. Y cuando estoy en la comida con los pastores que nos invitaron, de repente estoy yo y está mi traductora que me hacía favor de traducir al francés y está una persona del Congo belga o de no recuerdo de qué parte de Europa, digo de África, y está la persona y de repente estamos esperando que nos sirvan de comer y de repente la mujer se levanta y se inclina y me dice algo en francés, pero yo no hablo francés. Entonces le sonrío, no sé de qué me está hablando, y de repente vuelve a decirme eso y yo volteo y le digo a mi traductora, ¿qué me está diciendo? Y la traductora voltea y le pregunta, ¿qué estás diciendo al pastor? Y en ese momento ella le dice, soy yo. ¿Cómo que soy yo? Dice, soy yo la del oído. ¡Órale! Y entonces me cuenta una de las historias más impactantes que he escuchado. ¿Sí? Ella, de Ruanda, ¿sí? Ella estuvo en el genocidio de Ruanda. Wow. Ella y su hermana fueron tomadas como muertas, ¿sí? En este genocidio tan terrible. Con un machete le cortaron el oído, ¿sí? Estaba con el oído cortado y perdió el oído y perdió la oreja y la tiraron entre los muertos. Y entonces dice que ella se hizo la muerta y entonces vino a Bélgica como una refugiera política. Entonces me agarra y me dice, llorando, me dice, se hace así. Y dice, Dios me sanó del oído y me puso la oreja de nuevo. Wow. Tenía oreja. Eso se la reconstruyó. Sí, tenía oído, oreja. Dice, cuando pasó eso, yo no quise levantar la mano. De hecho, le habló al marido, que era un belga, que no se había convertido. Ese día se convirtió. Llegó el marido porque no podía creer, porque ella dijo, Dios me sanó. Habló por el teléfono con él. Te estoy hablando de mi oído que está lastimado. Y dice, Dios me sanó. Y ella dice, yo no quise levantar la mano porque como soy refugiada política y esto hizo que me abrieran la puerta, me dio miedo confesar delante de todos que ya estoy totalmente sana. Y era increíble ese punto. Y yo dije, wow, qué impactante lo que Dios hizo y ver el gozo de esta persona africana, esta mujer africana que llegó a un país buscando libertad y se encontró con Jesús y Dios la sanó de su oído. Increíble. Oye, y está increíble y vemos porque no solamente son testimonios que tú
tú tienes, que viviste siendo obediente, sino vemos a muchos chavos que van allá y también se les activa ese don y están orando por la gente empieza a sanar, y es impactante. Entendemos que todo viene de la cabeza, la autoridad fluye, ¿no? Y honramos eso que Dios te ha dado. Yo me acuerdo desde niño, en tu corazón estaba hacer el evento Tiempo de Milagros, ¿no? Y hacíamos como entendíamos, ¿no? A veces no teníamos ni equipo de sonido. Un día nos llovió, ¿te acuerdas? Lo hicimos como en un kiosco, en una colonia, y nos llovió durísimo y ahí me tenías cargando a mí mi piano, corriendo para que no se mojara. Pero siempre ha estado en el rompió la corazón. carpa. Se rompió la carpa de la lluvia y siempre ha estado en tu corazón ver a Jesús hacer milagros, sanar a la gente. Pero ¿cómo manejas cuando la gente no se sana? ¿O depende de la persona? Yo creo, la palabra de Dios es real y Él dice que a todos vino, por supuesto, y que la sanidad es un regalo para todos. Pero muchas veces, yo no puedo usarle en el punto de la gente que no se sana por la gente, pero muchas veces la actitud de uno y la actitud de la persona es muy importante, ¿sí? Jesús les decía, y uno lo lee en la Escritura, decía, por tu fe fuiste sana, por tu fe te ha sanado. Y creo que obviamente algo tiene que ver con ese punto. Y por ejemplo, tuve una experiencia que la verdad Dios me enseñó de una manera muy, muy gráfica. Estábamos en un evento, ¿sí?, en Jojutla, Morelos. Tuvimos un evento que nos invitó la pastora Heidi Baker a que fuéramos parte de de las casas de campaña de sanidad y cuartos de sanidad que tienen en el evento. Un evento muy grande, un evento de miles de personas en un estadio. Entonces fuimos con el equipo de Escuela Sobrenatural, estábamos ahí y de repente estamos en las carpas y llegó un señor que había perdido la vista. Y este señor no veía, por supuesto, no sé por qué perdió la vista. Y entonces empezamos a orar por él y de repente él comenzó a ver como centellas, nos decía a tanto a mi esposa como a mí, que estábamos orando por él, nos decía que veía como centellas y estábamos entendiendo que estaba viniendo una sanidad, Claro. una sanidad hacia él, o sea, algo estaba pasando. Y de repente, en ese momento, cuando estábamos orando y seguíamos orando, sí, de repente él se paró y dijo, no lo merezco, no lo merezco. Y se salió de la carpa y se salió así, no lo merezco. Y le decíamos, pero es que no se trata de merecer, se trata de recibir la gracia de Dios. Pero el hombre salió, no supimos qué pasó, no supimos por qué en cierta manera estaba ciego, no sabemos y no supimos nunca, pero el hombre sí se dio la vuelta y se fue y como rechazando y que demos la esperanza de que él haya recibido eso y que Jesús haya hecho esa obra, porque nosotros hacemos una parte, pero es él, Jesús. Jesucristo es el que hace lo que Él prometió. Pero sí nos di cuenta que muchas veces uno rechaza la sanidad, uno rechaza el regalo de Dios. Y tiene que ver con mentiras que creemos. Sí, creo que tiene que ver, por supuesto, con mentiras, con condenación, con no sentirse digno. Y así como rechazas la salvación, porque la salvación se rechaza, también se rechaza la sanidad y se rechaza la libertad que Dios nos da. Pero Él es tan fiel que Él nos espera. Claro. Y yo estoy con la confianza de que tal vez algún día yo escuche un testimonio diferente de este hombre. Y si no, me dio una lección. No es porque nosotros queremos, ni por nosotros, sino es por la misericordia de Dios. ¿Y cuál sería un consejo que tú das o darías para poder manejar esa decepción de cuando te atreves a dar una palabra y nadie levanta la mano, cuando te atreves a orar por alguien y esa persona no sana? ¿Tú qué aconsejarías para cuidar el corazón? Yo creo que primero decirte que si tú lo haces, eres un valiente. Claro. Y eres una valiente. Porque estás rompiendo el estándar de la mayoría de la gente. Y eso ya te convierte, ¿sí?, en alguien valiente y en alguien capaz de hacer algo. ¿Sí? Que no pasa o que pasa, eso ya no es cuestión nuestra. Eso es cuestión de Dios.
Yo solamente me atrevo y creo que conforme vas creciendo en fe, porque la fe tiene medidas, vas creciendo en fe, conforme vas creciendo y siendo obediente, se te va revelando más. Y tarde o temprano, lo que no se sanó, los verás sanar. Tarde o temprano, los que no se levantaron, se empezarán a levantar, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. A veces no sabemos, a veces no entendemos lo que está pasando, pero pasan los días y luego vienen testimonios. Yo estuve en ese tiempo, yo estuve en ese momento, Cierto. y Dios nunca se queda con nada. Su palabra siempre, siempre viene y siempre trae fruto. Cierto. Oye, y para terminar, ¿alguna palabra para motivar, para animar a los chicos a decir sí a Jesús, a decir sí a esas palabras de conocimiento que a veces el Espíritu Santo nos da, esos impulsos que tú decías? ¿Cómo los animarías? ¿Qué palabras sientes decirles para decir, sabes qué? Vale la pena decirle sí a Dios, vale la pena creerle, vale la pena ser valiente. Pues primero, creerle a Dios, por supuesto, es un privilegio. Y la verdad es que el que Dios te esté hablando, el que Dios te esté motivando, para empezar, es un privilegio de parte de Dios. Porque Dios puede usar a cualquiera, puede usar como quiera, porque Él es todopoderoso, está sentado en el trono, es un privilegio que te llame. Ahora, quiero decirte que ese es tu tiempo. No tenemos otro tiempo, no. El tiempo que tenemos que aprovecharlo. Yeah. Y cuando tú te atreves a experimentar a Dios, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Yo siempre que pienso sobre esto, hay una película que me encanta y que representa qué es dar el paso y cómo Dios te sostiene. ¿Sí? Pero hay que dar el paso. Y es esta película de Indiana Jones con la última cruzada, que me encanta, de cómo está él parado y obviamente ha pasado algunas pruebas del cáliz y todo ese punto, en que parece ficticio, es un excelente ejemplo, ¿sí? Que te aseguro que Dios te está llamando a que des el paso y él está parado y hay un abismo aparentemente para pasar al otro lado, para tomar el cáliz, porque en este caso en la película el padre está muriendo, ¿sí? Y entonces él está parado y dice que se tiene que parar, sí, alineado con la cabeza del león, arriba, ¿sí? Y no se me olvide que Jesús es el león de Judá. Y él está arriba, la cabeza del león está arriba, y él está, y él simplemente dice, tengo que creer. Y creer no es simplemente un sentimiento, creer es una acción. Entonces, él toma aire, toma valor y da el paso. Y cuando da el paso, había un puente camuflajeado. Bueno, yo veo la mano de Dios. Cuando tú das el paso a lo que Dios te está llamando, prepárate para ver cómo Dios abre y Dios se manifiesta y Dios bendice tu fe, porque Dios nunca te va a dejar. No digo que va a ser fácil, pero sí digo que jamás te va a dejar. Te va a dejar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por Qué animarnos. bendición. No se pierdan el próximo capítulo.